Destapan a la mafia del agro en el sureste. Es así como se tituló el día de hoy, se titula nuestro tema especial. Empresarios y exfuncionarios han despojado más de 25,000 hectáreas con corrupción y violencia. Un reporte, una investigación de nuestro querido amigo Sosimo Camacho. El sureste mexicano se desangra. Durante más de 4 décadas, una red de empresarios, exfuncionarios y políticos han saqueado impunemente 25,000 hectáreas de tierras ejidales, privatizándolas, ¿para qué? Para su propio beneficio. Lo que comenzó como una serie de transacciones irregulares se ha convertido en un despojo sistemático, con un modelo tan eficiente que incluso terrenos dentro de áreas naturales protegidas han caído en estas. Una investigación del Registro Agrario Nacional revela que la privatización de la selva del sureste mexicano ha beneficiado a personajes de la élite económica y política. Entre los implicados destacan Antonio Almazán Arteaga, exfuncionario agrario en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, Rafael Acosta Solís, ex subprocurador de justicia de Yucatán, y empresarios como Roberto Hernández, Alejandro Ramírez y Carlos Abraham Mafut, entre otros más. Estos personajes han recurrido, a documentos falsos, asambleas amañadas y sobornos a autoridades para apoderarse de tierras de propiedad social en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Tierras que hoy valen miles de millones de pesos debido a su potencial turístico, inmobiliario y a su cercanía con el Tren Maya. En fin, así el saqueo y el cómo están desangrando el sureste mexicano. Que nos cuente Sosimo, que es el autor de este trabajo especial, de esta investigación hoy en. Así que cuéntanos, Sosimo, tu trabajo. Pues muchas gracias. Sí, en efecto, se trata de un reportaje que consideramos interesante por el nivel de despojo que se está comprobando. Quienes quieran incluso acceder a los detalles, pues están ahí en más bien en lucesdelsiglo.com, y que pues habla acerca de cómo un grupo de personas, muchos de ellos exfuncionarios, otros relacionados con el sector empresarial, pues han acaparado 25,000 hectáreas allá en el sureste mexicano. Se dice fácil, 25,000 hectáreas, pero estamos hablando de 252,446,000 metros cuadrados. ¿Y por qué lo traslado a metros cuadrados? Porque la mayoría de estos terrenos se estarán o ya se están incluso urbanizando y lotificando precisamente para desarrollos inmobiliarios y también turísticos. Es impresionante, decíamos, el nivel de depredación, porque hay que señalar un asunto más. No se trata de tierras que originalmente fueran de la pequeña propiedad, por ejemplo. No, se trata de tierras que eran propiedad social, es decir, de ejidos y comunidades agrarias, que se fueron privatizando y también contrario a la propia ley. Es impresionante esto que está ocurriendo y que hoy se puede demostrar porque, en primer lugar, pues hubo una reforma al artículo 27 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que promovió e hizo posible la disolución del ejido. ¿Cómo? Mediante la figura de ventas a particulares que adquirían el dominio pleno, se decía en ese momento, dominio pleno de las propias parcelas. Bueno, pero ahora es impresionante el nivel de descaro de algunos de los personajes. Uno de ellos, Antonino Almazán Arteaga, quien era funcionario, como bien explicó Roberto, durante el sexenio de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, y este personaje, pues precisamente gracias a sus vínculos con las propias autoridades agrarias, empezó a hacerse de terrenos de maneras tan amañadas. Imaginemos que este personaje es supuestamente avecindado de hasta 16 comunidades agrarias. ¿Cómo le hace para vivir en 16 lugares al mismo tiempo? O sea, imaginemos lo que ha logrado, el tipo de corrupción que ha necesitado implementar
para que le avalaran que vivía en 16 lugares al mismo tiempo, de varios municipios de 3 estados de la República. Entonces, se trata de un acaparamiento de tierras que, a pesar de la reforma salinista, pues solamente pudo haberse consolidado con violaciones a esa propia ley, con la compra de asambleas ejidales, y también algo que detectó el propio Registro Agrario Nacional, con la emisión de documentos apócrifos y la alteración de otros. ¿En dónde? En las mismas instalaciones de las autoridades agrarias. Esto se hizo en un periodo de tiempo importante, interesante, es decir, precisamente desde el año 2000 para acá. Hay también antecedentes anteriores, pero prácticamente hoy se vio un boom inmobiliario allá precisamente en el sureste mexicano. Muchas de las tierras ya hasta se vendieron, otras están en proceso de venta, pero imaginemos, ahora que ha llegado el propio Tren Maya a algunos de los lugares aledaños a estos ejidos, pues resulta que alcanzan estos terrenos decenas de miles de millones de pesos y solamente en unas cuantas manos. Pues sí, realmente muy, muy interesante el reportaje que hoy nos presenta Zósimo Camacho en Luces del Siglo, una investigación reveladora que da cuenta de cómo han saqueado estos personajes a ejidos acá en el sureste mexicano, en Quintana Roo, Yucatán, Campeche. Una investigación profunda y por supuesto en exclusiva para Luces del Siglo. Zósimo hablaba de este personaje Antonino Almazán Arteaga, ¿no? Que fue funcionario federal en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Pues resulta que está vinculado directamente con Roberto Hernández, ¿no? Quien fuera propietario de Banamex y que hoy es miembro del Consejo de Administración de Citigroup. Pues bueno, ahí los nexos de estos personajes. Antonino Almazán Arteaga se ha convertido en el mayor acaparador de tierras en el país, con más de 5,000 parcelas en 9 ejidos del sureste, y ha usado al menos 6 CURP falsas para registrar estas propiedades. Como les decía, está vinculado con Roberto Hernández, y las tierras acaparadas por Almazán contaban con cascos de los que fueron viejas haciendas enequeneras, fueron transformadas en hoteles de lujo, hoy propiedad de este personaje, Roberto Hernández, y de Alejandro Patrón Laviada. Otro empresario beneficiario de la privatización de tierras ejidales, operada por Antonino Almazán Arteaga, es Alejandro Ramírez Magaña, dueño de la cadena Cinépolis. El empresario hoy figura también como ejidatario de Tulum. El Registro Agrario Nacional define a Antonino Almazán Arteaga, voy a citar, por la forma en que se desenvuelve y la cantidad de parcelas que ha acumulado con todo el descaro. Este personaje es un hito de la corrupción y la impunidad, dice el Registro Agrario Nacional, y agrega que no opera solo. 3 de sus hermanos también poseen tierras de manera irregular: Juan Pastor, José Ignacio y Ana Luisa Almazán Arteaga. Así que, pues ahí estos personajes que hacen de todo mediante corrupción para adueñarse, ¿no? De tierras ejidales de manera completamente turbia e ilegal, y así han ido pues construyendo diversos desarrollos turísticos en el sureste y se han llenado los bolsillos millones y millones de pesos. No, y lo dije al presentar la nota de mi querido Zósimo. Quintana Roo encabeza la lista de estados más afectados. O sea, estamos hablando de 12,800 hectáreas aproximadamente en 14 ejidos y 7 municipios, de 7 municipios. Yucatán ha perdido 11,700 hectáreas, afectando a 38 núcleos agrarios en 12 municipios. Campeche, aunque con menor impacto, también ha sido víctima del despojo, con 641 hectáreas arrebatadas en 3 ejidos. Es que sí, es impresionante el nivel de corrupción que se está viviendo, Zósimo. O sea, ¿cómo se permitió esto? Bueno, por medio de asambleas transas, ya lo sé, pero, o sea, nadie está hablando de esto, güey. No, el asunto aquí es de que no solamente, estimado Roberto, como bien lo comenta, son las asambleas. ¿Quién validó esas asambleas?
Tenemos los casos incluso de que en combo le llamaban, es decir, en paquete. A ver, hoy vienen determinados empresarios, son 6 o 7, hay que darles, no sé, 1,300, 4,600 hectáreas. En esta misma asamblea ejidal, imaginemos, hasta se les asignaban antes, lo hacían tan mal, que hasta se les asignaban antes los terrenos y después parcelaban, es decir, transformaban el uso de tierra comunal a parcela, y luego después les daban el dominio pleno en una misma asamblea. ¿Cuánto implicaba ese nivel de corrupción de estos personajes? Exacto. Y habría que señalar que son 8 los que tienen más de 1,000 hectáreas. Imaginemos, cada persona de las que voy a comentar tiene más de 1,000 hectáreas de manera particular, solita, más de 1,000 hectáreas. Habría que señalar que en el caso de Ausencio Dávila López, este personaje ya falleció. Sin embargo, pues en vida logró hacerse de 4,502 hectáreas y hoy muchas las vendió, otras sus sucesores las tienen precisamente en propiedad. Imaginemos 4,502 hectáreas. Esto significa más del doble que, por ejemplo, el ejido más grande de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, que es San Nicolás Totolapan, por ejemplo, o significa más de la mitad de la comunidad agraria más grande también del Distrito Federal, San Miguel Topilejo. Es decir, este personaje solito tenía, entre comillas, parcelas superiores a las de ejidos enteros. Y este personaje, Ausencio Dávila López, decíamos, todo lo hizo en un solo ejido ahí en Quintana Roo, cuando además la propia ley, así ya mal reformada como la dejó Carlos Salinas, señala que ningún propietario, ningún ejidatario de manera particular puede tener más del 5% del ejido. Y resulta que este personaje superaba el 25% por sí solo. Pero me gustaría comentar otros que son empresarios también y políticos, que son los que se han hecho, digamos, de estas 25,000 hectáreas en el sureste mexicano. Mauricio Montalvo Vales, este personaje tiene 3,487. Además de Antonino, de Ausencio Dávila López que hemos mencionado, pues mencionar el caso de Gilberto López Peraza con 2,048, de Gabriel Guzmán Milet con 1,899, de Miguel Velázquez Nieva con 1,328, de otro Antonino, Antonino Casio González con 1,118, y Raúl Medina Pot con 1,000. También el caso de los hermanos Arturo Arturo y por aquí tengo ahorita el otro nombre, Arturo y Mauricio Milet Reyes, que también en conjunto suman más de 1,000 hectáreas. En el caso de Arturo, pues habría que recordar quien fuera dueño de un equipo de fútbol, los Venados de Yucatán, por ejemplo, allá en el sureste mexicano, y así pues son varios personajes que se hicieron de estas tierras, que no está sujeto a duda que lo hayan hecho de manera ilegal, porque decíamos, incluso la propia ley, ya mal como está hoy, resultado de la reforma salinista, no prevé que se puedan hacer de estas tierras estos personajes con tal cantidad, y decíamos, pues hasta falseando la ley, utilizando CURPs distintas o falsas, y diciendo que viven al mismo tiempo en varios núcleos agrarios para que se les reconozca primero como avecindados, luego como posesionarios, a veces hasta como ejidatarios. El caso de uno de los hombres más ricos del país, que mencionaban, el principal accionista de Cinépolis, Alejandro Ramírez, pues es hasta ejidatario, digamos, con terrenos con vistas al mar, precisamente allá en Tulum. Así es, pues ahí todos los nombres, ¿no?, de los implicados en este saqueo acá en el sureste están ahí en el reportaje que presenta hoy Sósimo Camacho en Luces del Siglo. Lo pueden consultar en lucesdelsiglo.com. Está toda la información ahí que proporcionó y que logró investigar nuestro compañero en un reportaje realmente muy, muy interesante. A mí me gustaría agregar, para ir redondeando este tema de este saqueo acá en el sureste, de una parte del reportaje hacia el final que pone Sósimo en su texto, dice: pese a la magnitud del despojo, ninguno de los implicados enfrenta consecuencias legales, nada, ninguno. El informe del Registro Agrario Nacional detalla cómo los empresarios han contado con la complicidad de jueces,
notarios y funcionarios de los 3 niveles de gobierno. La realidad es que el sureste mexicano ha sido vendido pedazo a pedazo al mejor postor, mientras que los campesinos pierden sus tierras. Los nuevos terratenientes construyen complejos turísticos, hoteles de lujo y residencias privadas sobre lo que antes fue territorio comunal. Así, de esa magnitud, está el asunto. ¿Y los dueños originales de esto? Nada, migajas, solo migajas. Es que otra vez, jueces, notarios, pero para eso también tiene que estar un funcionario público ahí, un político, ¿sí? Que cede ante las invitaciones de los empresarios. Ya, está bien, ya está la reforma al Poder Judicial, pero también las notarías, ¿no? O sea, híjole, ¿cuántas van? Tres apariciones de Oropesa, de cómo también puso en evidencia a varios notarios que andaban haciendo ahí cosas ilegales, o que han hecho cosas ilegales toda la vida, ¿no? O sea, se tiene ya también que ver el tema de los notarios, pues, porque esos ayudan a despojar a la gente no solo de sus tierras, de sus casas, de sus cosas, pues. Pero bueno, ahí está el reportaje de mi querido Sósimo, un reportaje especial, exclusivo aquí, para Luces del Siglo, para Luces Mañanera. Mi querido Sósimo, para que redondees tu nota, amigo. Sí, pues solamente comentar que también hay pues personajes ligados a la propia política. Hay personajes que en efecto toda su vida, ahí están los nombres y a lo largo del reportaje se señala quiénes son también, que hay quienes toda su vida fueron priistas, cuando llegó el PAN eran panistas, ¿y qué creen? Al cuarto para las 12, muchos de ellos se pasaron también a Morena. Hay quienes incluso en bloque, cuando se pasaron junto con Rommel Pacheco, pues pasa también uno de los grandes acaparadores de tierra a Morena, y que hoy está precisamente ahí en la propia lista. Pueden entrar a los reportajes, al detalle de cómo se hizo este despojo, y que habría que señalar también algo. Esta investigación, cuyo origen es el Registro Agrario Nacional, le tomó precisamente a esta institución 5 años. Prácticamente casi todo el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador le demoró realizar esta investigación al Registro Agrario Nacional, identificar las parcelas, identificar cuando hay prestanombres, todo eso le demoró al propio Registro Agrario Nacional, decíamos 5 años. Aquí también, ahora la pregunta es, ¿qué se va a hacer? Porque hay hechos ya consumados, hay gente que ya vendió las tierras, y que ya se enriquecieron por ello. O sea, imaginemos un solo predio, uno de Antonino Almazán Arteaga, se evaluó en 1,300 millones de pesos. Este que tiene más de 5,000 predios. Uno de ellos, obviamente por las características, más de 1,300. Se pudo rastrear otro por más de 3,000 millones de pesos. Estos personajes se han enriquecido monumentalmente, y el asunto es ahora qué va a pasar. ¿Y qué va a pasar también con aquellos que hoy todavía están especulando, de estos que están en la lista, con tierras que hoy están atravesadas por el Tren Maya? Se imaginan, para ellos es como haberse sacado todavía más la lotería. ¿Cuánto van a valer estos predios ahora que son atravesados también por el Tren Maya? Pues es interesante lo que está ocurriendo, y será importante saber qué se hará en materia de justicia ante estos acaparadores que saquearon el erario, que despojaron a los dueños originales, campesinos y comuneros, y que pues no han tenido ningún tipo de sanción hasta el momento. Pues ahí está el reporte de mi querido Sósimo. Muchísimas gracias. Lucesdelsiglo.com, ahí entérense de toda la información, datos, todo está ahí. Gracias, mi querido Sósimo.